zonas acuosas. Y así tenemos el pueblo de Banyamufar, el predio Sant Banya, el predio Sant Banya en Palma, el predio de Sant Faig a Ibana en Esporles y la población de Secabana en Marratxí. El tercer corpus es el formado por las variantes de Banya, que son Beny, Ben, Abuny, que han dado los topónimos de Aubanya en Algaida, Aubanya y Talbana en Artà, la localidad de Bunyola y el predio de Bunyolí. Otro topónimo no menos interesante es el de la población de Ariany. Nombre que hallamos en el galés con similar grafía, Ariany, y cuyo significado es plata o de color plateado. Y como podemos apreciar en los mapas del cardenal Despuig 1784 y de un fraile capuchino 1833, la grafía de ese topónimo es con ñ y no con ny como nos lo colocan hoy en día. Pues la letra ñ forma parte del abecedario balear desde su primera gramática editada en el siglo XVI. Y esa letra, fíjense ustedes por dónde, también es usada por el euskera, por el asturiano, el gallego y naturalmente el español. Explicar su procedencia etimológica no viene aquí al caso, pero podemos avanzar que procede directamente del latín, mientras que la NY es la declinación de la ñ del provenzal, que se escribe con NH y que también usa el portugués. Pasemos ahora a la toponimia hebrea habida en Mallorca. El buen observador se habrá fijado que todos los estudios sobre toponimia efectuados hasta la fecha, en lo que al territorio español se refiere, se han realizado desde la perspectiva de las lenguas indoeuropea, céltica, germánica, latina y árabe, basándose para ello en los hechos históricos acaecidos, los cuales concuerdan con la etnología de los españoles peninsulares. Sin embargo, en Mallorca, la etnología no se ha tenido en cuenta para nada a la hora de establecer las colonizaciones o asentamientos. Hasta hoy, en que yo he reparado que buena parte de la etnología balear es de origen hebreo. Y teniendo en cuenta eso, fui buscando topónimos que otros científicos daban por imposibles o de etimología incierta, como Juan Corominas o Mascaró Pasarius en sus obras, o que simplemente provocaran discrepancias entre ellos, pues me extrañaba mucho que, teniendo el pueblo balear unas raíces etnológicas judaizantes, que no hubiera por ningún lado testimonios toponímicos de su asentamiento o colonización. Así que empecé a cotejar posibles raíces lingüísticas en el diccionario de lengua hebrea y en el diccionario toránico Ashia-Saf de los nombres, con la inestimable, como no, ayuda de mi amiga judía doña Inés Canes Toribio. Así pues, los primeros topónimos catalogados de etimología incierta por Corominas y Pasarius los hallé en la zona de Calviá, al suroeste de Mallorca. El primero y más controvertido fue el de Geldzó. Este topónimo resultó tener una etimología completa en hebreo, al ser la contracción de la frase Gal Hatsu. Habida cuenta de que la palabra Gal en hebreo significa monte o túmulo o ola, y la palabra Tsu, según el diccionario toránico de los nombres, resulta ser el apelativo de la tierra donde posteriormente se creó el reino de Israel, es por lo que podemos establecer que el significado del topónimo mallorquín Geldzó es el monte de Israel. Y para reforzar lo que acabamos de decir, ¿qué hallamos a la falda de dicho monte? Un pueblo denominado Galilea. No hay otro en toda Europa. No se halla en toda Europa otra localidad denominada Galilea. Aquí sí.
Naturalmente no necesita traducción. No lejos de esta zona, ya en el llano y hacia el sur, hallamos asimismo un predio denominado Torá, que tampoco necesita traducción, pues de todos es sabido que este es el nombre que se le da al libro sagrado judío. Y un poco más hacia el sur todavía hallamos un lugar llamado Magayuf, con elle, no con L, hoy convertido en localidad turística, que también resultó tener un significado hebreo completo al tratarse igualmente de una contracción. En este caso de la frase hebrea Magal Le Aluf, cuya traducción es el paseo o la ronda del jefe. Hasta ahora hemos visto que en Mallorca, antes de la llegada de los romanos, en el siglo II a.C., se habían asentado en ella indoeuropeos, griegos, celtas y hebreos, sin contar los nativos, los afamados honderos baleares, que de entre ellos debido al mestizaje salieron los afamados honderos baleares que tantos dolores de cabeza produjo a los romanos, estando estos al servicio de Aníbal. Así, vamos a pasar ahora a lo referente a la toponimia latina. Con la conquista de Baleares por Quinto Cecilio Metelo en el 123 a.C., se produce la colonización romana. Y ateniéndonos a lo documentado, podemos distinguir tres corpus de topónimos latinos de significado pleno. Es decir, que se trata de denominaciones latinas sin mezclas de otras lenguas. El primer corpus lo tenemos en la relación de las nuevas poblaciones creadas desde el 123 a.C. hasta el 799 después de Cristo. El segundo con las fundadas en el periodo del 799 al 902, que yo llamo periodo aquitano. Y el tercer corpus latino con las poblaciones fundadas en el periodo que va desde 1229 hasta el siglo XX. Al primer corpus latino, los propios historiadores clásicos lo subdividen en tres tipos de ciudades: ciudades de derecho romano, Palmensis y Pollentia; ciudades de derecho latino, Chinium, Gunium y Tuchis; y ciudades confederadas, Bocoris. De este corpus, los topónimos Palmensis y Pollentia están bien definidos, siendo las actuales de Palma y Olcudio. En cuanto a las ciudades de derecho latino, la arqueología aún no nos ha podido señalar el lugar exacto de su ubicación de Guyum y Tuchis. No así el topónimo Chinium, pues todos los indicios lingüísticos evolutivos nos llevan a afirmar que se trata de la actual población de Sineu. Y en lo referente a la ciudad confederada de Bocoris, hallamos en las cercanías de la actual Pollensa un predio denominado Boquer, en cuyos terrenos se han hallado indicios arqueológicos de una población. No obstante, este topónimo merece una presentación más pormenorizada en posteriores conferencias por su relación con el faraón de la 24 dinastía, llamado precisamente Bocoris. Hecha es la observación, sigamos con el corpus de topónimos con raíces de etimología latina plena, de más que posible creación entre el 123 a.C. y el octavo después de Cristo, ya que de ninguna manera pudieron ser nominados después de ese periodo, debido a que el latín vulgar en el siglo VIII ya había desaparecido, habiéndose dado de paso ya a las lenguas, a la formación de las lenguas neolatinas y románicas. Y así tenemos campos de campus, que significa llanura, no campo; Scorca, del latín scorca, antropónimo italiano; Sporlus, del latín spoliari, lugar de bandidos; Forneluch,
del latín fornax, que significa horno, llombards, naturalmente, lombardus, de los que son de la Lombardía, llorito, de Loreto, en el cual hay dos localidades de esa época en Italia, llubí, de Lupinus, lluc major, lucus majoris, el bosque sagrado mayor, moscari, del latín musca, que significa mosca, petra, de petra, significa piedra, porreras, del latín porrum, significa puerros, rubinas, de rubina, rubinas es el plural de rubinas, significa de color rojizo, salinas, las sales, saliné, y Santanyí, así escrito, que así está en todos los mapas hasta el siglo XIX, procede de la palabra Santiagni, es decir, año santo, Santany. Algún antiguo hay, alguna persona mayor de ya 80, 90 años de Santanyí que le llama Santany. Con ello tenemos ya la total seguridad de que hubo una fuerte colonización de gentes romanas en Mallorca. En cuanto a los cerca de 80 años de la dominación vándala y los también cerca de 60 de dominación bizantina respectivamente, su colonización fue muy efímera y muy escasa, solamente asentamientos familiares, pues no hay ninguna denominación poblacional con raíces lingüísticas de estos pueblos. Sí tenemos, por ejemplo, el apellido Frau, nos ha quedado esa denominación, Frau, es de origen germánico, significa señora, ama de casa, Frau, procede del germánico Frau. En suma, y en base a las exposiciones sobre dichas, podemos afirmar que las poblaciones menores, creadas entre los siglos VI antes de Cristo y el VIII después de Cristo, fueron 33. Y con este bagaje llegamos al segundo periodo de lengua latina, con la colonización de cristianos procedentes de Aquitania y de la Provenza, debido a que el pueblo balear pidió auxilio a Carlomagno a finales del siglo VIII para que lo defendiera de una armada árabe que se estaba preparando en el norte de África con intención de invadir el archipiélago. Eso está tipificado en las crónicas de Carlomagno escritas por un tal Equinhardo en el 829. Carlomagno, en el 799, recién nombrado conde, envió al recién nombrado conde de Ampurias, Irmingario, al frente de una flota quien en singular batalla derrotó a la árabe. Por ello, y en agradecimiento, Carlomagno fue jurado rey de Baleares por sus naturales, siendo el primer rey cristiano que tuvo Baleares. Y desde entonces, en las islas, se asentaron tropas y gentes del sur de Francia, y más concretamente de los territorios de Béarn, Provenza y Gascuña, dejando su impronta lingüística en el idioma balear, siendo una de ellas la evolución de las desinencias latinas antia, entia, entis, hacia, ansi, ensi. Aquí tenemos una pequeña muestra. En latín abundantia, abstentia, clementia, consistentia, consistentis, referentis, dependentia, perdó, m'he equivocat. Balear, abundanci, ausència, clemenci, consistència, etc. Bearnès, gascon i provençal veiem que és exactament el mateix. No así en español y catalán, que las mismas desinencias evolucionan hacia ancia, encia. Español, abundancia, ausencia, clemencia, etc. Catalán, abundancia, abstencia, clemencia, consistencia, diferencia, etc. Otra diferencia es la carencia de R románica final en los infinitivos, sustantivos y adjetivos, tal como podemos ver en esa pequeña muestra de el verbo haver, todos son haber,